Buenos días, jóvenes del grupo D8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, de los sábados, la materia Juicio de Amparo 2. Esta clase que se está grabando corresponde a la del sábado 27 de junio de 2020. El tema, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, segunda parte, es la continuación de la clase pasada respecto a la figura de la suspensión. Habíamos visto ya la suspensión en el amparo indirecto. Hoy vamos a ver la suspensión en el amparo directo. Pues damos inicio a esta clase y recordemos, como vimos anteriormente, que la suspensión del acto reclamado se encuentra regulado del artículo 125 al 158 en lo que se refiere al juicio de amparo indirecto, y del 190 al 191 en lo que atañe al amparo directo. Todos estos preceptos de la ley de amparo en vigor. Bueno, marcada la diferencia que existe entre la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo y la suspensión del amparo directo, podemos decir que en primer lugar el acto reclamado en el juicio de amparo directo invariablemente lo constituye, como su concepto lo define también, una sentencia que puede ser civil, penal, administrativa, o bien del lado del trabajo un laudo laboral. Ese es el acto reclamado en un juicio de amparo directo. Pero según el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que debe distinguirse en lo que es el fallo y la ejecución de dicho fallo. Pues según este criterio, es improcedente la suspensión contra la sentencia que se menciona o el laudo, y solo procede contra los efectos de estos. O sea, uno al reclamar en un amparo directo la sentencia o el laudo, la suspensión que se va a pedir va a ser sobre los efectos de dicha sentencia o de dicho laudo. En tales condiciones, resulta improcedente la suspensión del acto reclamado cuando se trate de sentencias declarativas sin ningún principio de ejecución. En segundo término, todo lo relativo a la suspensión del acto reclamado conoce y resuelve la autoridad responsable que dicta la sentencia o laudo señalados como acto reclamado, y la propia autoridad responsable forma un incidente separado del cuaderno de amparo, porque este último lo prepara para enviarlo al tribunal colegiado de circuito que corresponda, puede ser del expedientillo o del expediente incidental o cuaderno incidental. En tal virtud, cuando se señala como acto reclamado la sentencia dictada por la sala de algún tribunal en segunda instancia, estamos hablando de tribunal de alzada, tribunal de apelación, corresponde a dicha sala acordar o proveer como autoridad responsable que es sobre la suspensión de dicho acto y resolver respecto de las garantías y contragarantías que puedan proceder. Pues en tales condiciones las facultades señaladas no corresponden al juez inferior, aunque haya dictado la sentencia en la primera instancia y fue designado como autoridad responsable. ¿Por qué? Porque en la segunda instancia subsume lo que se hizo en la primera instancia el juez que dictó la sentencia. Esta sentencia agotaron lo que es el principio de definitividad. Hay recurso de apelación, se apela. Si confirman la sentencia, bueno, ahora hay que promover el amparo directo contra la sentencia que se dictó por el tribunal de alzada, porque ya lo que se dictó en la primera instancia ya lo subsumió el tribunal de alzada, el tribunal de segunda instancia. Bueno, por otra parte, aunque la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, tal como acontece con la suspensión del acto reclamado en amparo directo, se divide según su procedencia en dos clases, a saber, que es la suspensión de oficio y suspensión a petición de parte. En lo relativo a la tramitación de ambas clases de suspensión, se resuelven de plano en el amparo directo,
Pues a diferencia de la suspensión en el amparo indirecto, donde existen dos fases de desarrollo, las cuales dan lugar a la suspensión provisional, como vimos en la clase pasada, y la suspensión definitiva. Va a haber una audiencia llamada incidental. Aquí no, como le estaba mencionando hace un momento, en ambas clases de suspensión se resuelven de plano en el amparo directo. Pues a diferencia de la suspensión a petición de parte, que hay suspensión provisional y suspensión definitiva, en el amparo indirecto, aquí sí hay una audiencia. La suspensión a petición de parte en el juicio de amparo uninstancial se otorga o se niega sin la existencia de fase alguna. O sea, se resuelve de plano. Aquí no, pues ya ven que, como les decía, en el amparo indirecto solicitan la suspensión cuando es a petición de parte, acuerdan la suspensión provisional bajo determinados requisitos, hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva en la audiencia incidental correspondiente. Otra diferencia que existe entre la suspensión del acto reclamado en el amparo y la suspensión de dicho acto en el amparo indirecto se advierte por el hecho de no existir la audiencia incidental ni término para ofrecer y recibir pruebas, como para formular alegatos en el incidente de suspensión que se forma a petición de parte en el amparo directo, pues como ya se dijo, la referida suspensión se otorga o se niega de plano, o sea, de entrada. La suspensión del acto reclamado en el amparo directo se rige por los dispuestos, como ya mencioné anteriormente al inicio de esta clase, en los artículos 190 y 191 de la ley de amparo en vigor, inclusive si el acto reclamado en el amparo directo consiste en una sentencia del orden penal, siempre procederá la suspensión de oficio cuando se trate de una sentencia del orden penal en el amparo directo, y por ende la procedencia de esta clase de suspensión en los amparos directos dependen exclusivamente de la materia del juicio y no de los supuestos que se encuentran previstos, como vimos en la clase pasada, en los artículos 126 y 127 de la ley de amparo. Bueno, aquí es importante analizar las particularidades que existen según la materia de derecho que corresponda, según la materia del acto, con relación a la suspensión. Por ejemplo, si se trata de una sentencia en materia civil o mercantil, el quejoso debe otorgar garantía si al otorgarse la suspensión se pueden causar daños al tercero interesado. B. A su vez, el tercero interesado quiere la ejecución de la sentencia reclamada, pues debe de otorgar lo que se conoce como una contragarantía. Y C. Si al ejecutarse el acto reclamado se hace imposible restituir al quejoso, en el goce de la garantía violada, es improcedente fijarle una contragarantía al tercero perjudicado, en este caso actualmente tercero interesado. Bueno, en materia administrativa, si la sentencia es materia administrativa, se suspenden de manera discrecional los efectos de las sentencias de tribunales fiscales en materia de suspensión. Y dos, solo produce sus efectos la suspensión en contra de sentencias de tribunales fiscales, si se garantiza el crédito fiscal por medio de fianza, depósito, embargo o prenda. Y en materia laboral, si en el laudo se condena a indemnizar al trabajador, la suspensión no procede por el importe correspondiente de salarios para no dejar al tercero interesado, o sea, al trabajador, sin subsistencia mientras se tramita el juicio de garantías correspondiente. El artículo 190 de la ley de amparo lo señala claramente. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de que se haga la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos que deben de cumplirse para su efectividad. Y cuando se trate de laudos, estamos hablando en materia laboral, o de resoluciones que pongan fin al juicio, que estén dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio del amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su subsistencia. Bueno, eso es las dos diferencias que hay en la suspensión, tanto de el amparo indirecto como el amparo directo. Ya vieron que el amparo directo, la suspensión no es lo que es provisional y definitiva. De entrada se resuelve de plano, si se admite o se desecha.
Bueno, el acto reclamado y la procedencia de la suspensión. Ya habíamos analizado en el cuatrimestre pasado el artículo primero de la ley de amparo. El juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, por omisiones, también por parte de las autoridades, normas generales de las autoridades del Estado o del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, todos estos estas situaciones, estas cuestiones que conoce el juicio de amparo, también es importante analizar sobre estas cuáles son sobre los que procede la suspensión. Tenemos primero que respecto a las leyes, tomando en consideración el artículo primero, la suspensión del acto reclamado procede contra leyes autoaplicativas, las cuales van a causar un perjuicio al quejoso agraviado por su sola entrada en vigor. Tenemos también otro que son los actos positivos. Procede la suspensión contra los actos de autoridad de carácter positivo, cuando dicho acto implica una decisión, una ejecución de hacer. Hemos visto que hay los positivos, los negativos y los de omisión en la clase anterior. Tenemos también los actos prohibitivos. Procede la suspensión contra los actos prohibitivos, pero no se debe confundir con los actos negativos, pues estos consisten en una abstención, contrario a los actos negativos. Después tenemos los actos negativos, pero con efectos positivos. La suspensión es improcedente contra los actos de autoridad si estos constituyen una simple negativa. Tenemos los actos declarativos, es improcedente, aquí es improcedente, está claro, la suspensión contra los actos declarativos sin que exista un principio de ejecución. Los actos consumados, es improcedente la suspensión contra un acto consumado, o sea, el acto que vas a reclamar ya se consumó, ya produjo sus efectos, y pues la suspensión contra un acto realizado en su integridad no tiene ya razón de ser, porque pues ya no existe materia. Tenemos también los actos de tracto sucesivo. La suspensión contra actos de tracto sucesivo afecta únicamente a aquellos cuya ejecución trate de llevarse a cabo a partir del proveído o del acuerdo donde se resuelve la suspensión. Tenemos también los actos inminentes, que sí procede la suspensión de aquellos actos cuya realización está muy próxima y más o menos segura. Tenemos actos futuros, remotos o probables, que son aquellos actos inciertos respecto de los cuales no se tiene una certeza fundada y clara de su realización, de que efectivamente vayan a realizarse, vayan a acontecer, se vayan a dar en la realidad. Y por último, los actos de particulares. Como ya vimos, pues el amparo procede contra actos de las autoridades, no de los particulares. El próximo sábado, en nuestro horario habitual de clase, en el chat tendremos la sesión de respuestas a las dudas que pudieran existir sobre este tema. También, pues, ejemplos. La cuestión es de que quede completamente claro este tema, para poder ya en la próxima clase que tengamos empezar a ver los recursos que existen en la ley de amparo. Ya está su material para su estudio de esta semana y sobre este tema en la plataforma de la universidad. Muchas gracias. Buenos días.